Muy bien. Entonces, Entonces, resumiendo, hay que encontrar un n hay que encontrar un n. Sí, eso es lo para primero que yo hago cada vez que quiero hacer una demostración. Escribo, n1, quiero ¿no? encontrar un n. Vos decís que es n1, bueno, pero este n1, digo, estas hipótesis, eso es lo que uno tiene que entender cuando hace cálculo. Estas hipótesis no me están diciendo que existe un n1. Me está diciendo que cada vez que yo me fijo un delta, existe un n1. Está bien lo que voy a decir, va a ser n1. Pero ¿quién va a ser este delta entonces? Es la pregunta. No es que el n1 viene y n1 es 10.000. No, n1 depende del delta. Yo le tengo que dar un delta a esta hipótesis. Esta hipótesis es como una máquina. Yo le doy un delta y me devuelve un n1. Esta es otra máquina. Yo le doy un eta y me devuelve un mu. ¿Está bien? No es que esta hipótesis ya me garantiza la existencia de un n1, no. Me garantiza la existencia de un n1 para cada delta que yo le pueda dar. Y este me garantiza la existencia de un mu para cada eta que yo le dé. ¿Está bien? Funciona un poco así, uno tiene que decir, bueno, te doy esto, dame esta cosa, te doy esto, dame esto otro. Entonces, no es que digo, bueno, n1, sí, n1, pero ¿para qué delta? N1, tengo un n1 para cada delta que yo elija. Entonces, este delta, ¿cómo lo voy a elegir? Entonces, me parece que la idea es, bueno, este delta elegilo como este que está acá, fíjate. Esto se parece mucho a esto. Pero este, ¿de dónde lo saco? Y bueno, le vas a tener que dar un eta a esta hipótesis para que te devuelva un mu. ¿Y este eta de dónde lo saco? Y bueno, este eta se parece mucho a lo que vos querés probar. Vos querés probar esto. Entonces, parece la idea es, bueno, ahora, usemos, como decís, toma, finalmente va a ser el n1. Pero ese n1 no es que la hipótesis me lo da siempre que yo le dé un delta. Entonces, usemos la hipótesis 2 con eta igual a epsilon. Y obtenemos un mu positivo, tal que si x, perdón, menos c es menor que mu, entonces f de x menos l es menor que epsilon. ¿Sí? Porque el eta ahora ya lo fijé y es epsilon. ¿Quién es epsilon? Uno que ya está dado. Este ejercicio empieza diciendo sea epsilon positivo porque quiero demostrar que algo es cierto para todo epsilon positivo. Entonces me fijo en epsilon, quiero construir el n. Como decís, el n va a ser el n1, pero tengo que decir cómo uso estas hipótesis. Por eso me tomé el trabajo de ponerle todas letritas distintas para que lo pensemos entre todos. Entonces, esta, esta hipótesis 2 que yo sé, bueno, yo te doy un eta, la hipótesis 2 me devuelve un mu, bueno, este eta lo voy a usar, como yo lo sé para todo eta, yo puedo poner el eta que yo quiera, voy a poner epsilon. Voy a poner eta igual a epsilon. Entonces yo ahora sé que tengo un mu, que ya está fijo, este mu sí ya está fijo. ¿Sí? Tenemos un mu, ya está fijo, ya lo fijamos, que me garantiza que si x menos c es menor que mu, entonces f de x menos l es menor que el eta. Y ahora sí me parece que quiero usar la hipótesis 1. Pero con qué, a la hipótesis 1 yo le tengo que proporcionar un delta. La hipótesis 1 no me dice, tomá este n, no. Te dice, dame un delta que yo te doy un n. Esa es un poco la idea. ¿Qué delta le tengo que dar? Delta igual a mu, ¿no? Delta igual a mu. Perfecto. Ahora usemos la hipótesis 1 con delta igual a mu. Y obtenemos, bueno, la hipótesis 1 me dice, bueno, tomá, yo te devuelvo un n1. Ahora sí está fijo. n1, que depende del mu, bueno, vamos a así, n1, tal que este n1 tiene la propiedad de que si x n menos c, no, me la estoy copiando de acá arriba, el n tiene la propiedad de que, no, perdón, que si n es mayor que n1, entonces xn menos c es menor que mu. Xn menos c es menor que mu. Y ahora ya está, fíjate, ahora vamos a decir, tomemos n, luego n, tomando n igual a n1, lo que me decías hoy, pero ahora que ya está fijo el n1, porque para poder fijar el n1 le tengo que dar un delta a la hipótesis 1. Luego,
Ahora sí me parece que lo que vos decís es cierto. Tomate n igual a n1. Tomando n igual a n1, tenemos que si n es mayor que n1, entonces, bueno, mu era delta, ¿no? Bueno, no, parece que me conviene dejarlo como mu. Entonces, xn menos c es menor que mu. ¿Ok? Eso es lo que yo sé. Yo sé que este n1 está fijo, es un número tal que si n es mayor que n1, xn menos c es menor que mu. Fenómeno. Pero si xn menos c es menor que mu, ¿qué sé? También sé que si xn menos c es menor que mu, con este mu que ya estaba fijo, f de x n menos l, acá este x, es lo que te decía Gabriel, este x es auxiliar, es cualquiera. Sí, que esté definido f en s de x, ¿no? Por supuesto. Que esté en el dominio de la función, pero estamos suponiendo que los xn están todos en el dominio de la función, y además sabemos que si n es mayor que n1, xn menos c es menor que mu. Entonces, si xn menos c es menor que mu, f de xn menos l es menor que epsilon. Luego, f de xn menos l es menor que epsilon, que es lo que queríamos demostrar. ¿No? Queríamos demostrar que para todo epsilon, positivo, bueno, nos dimos un epsilon positivo, cualquiera, no estamos sumiendo nada, podemos encontrar un n que verifique esto. Bueno, pensando un poco en las hipótesis, dijimos, bueno, tomamos este n, que está fijo una vez que a la hipótesis 2 le entrego, perdón, a la hipótesis 1 le entrego un delta, este n ya está fijo, me garantiza de que si n es mayor que n1, entonces tengo que hacer un caminito, pero llego a lo que quería llegar. El caminito es que xn menos c es menor que mu, y entonces f de xn menos l es menor que epsilon. Sí, por ahí una vez que uno lo entiende y sabe en qué orden tiene que aplicar cada hipótesis, no hace falta volver a escribir las hipótesis con el delta y con el qué sé yo, decir, uno podría decir, bueno, es epsilon positivo. Ahora, para este epsilon en particular, podemos usar que la hipótesis 2, que es la primera que usamos, y decir que, bueno, que existe un delta. Y ahora, para ese delta en particular, usamos la hipótesis 1, y no hace falta definir tantas variables auxiliares. Eso ahora uno lo puede reescribir y hacerlo más prolijo. Pero a mí me gusta, en principio, pensarlo de esta manera, poner un montón de variables con nombres distintos, y entender eso. Sobre todo es fundamental entender que todas estas definiciones de, de límites, no es que me dicen, existe un n. No, no, existe un n para cada delta. Dado un delta hay un n. Dado un eta hay un mu. ¿Sí? No es que ya la hipótesis me dice, toma ese mu que te da la hipótesis. Bueno, pero para que esa hipótesis me devuelva un mu, yo le tengo que dar otra información. ¿Está bien? Y entonces por eso todas estas pruebas se empiezan fijando quién es el epsilon positivo. ¿Quién es el epsilon? Hay un epsilon. Ya está fijo. Este epsilon se lo voy a enchufar a alguna de estas hipótesis para que me devuelva otra cosa, y después esta otra cosa se enchufa a la otra para que me devuelva una tercera, y ahí llego. Pero nada, entender eso, entender el mecanismo de cómo funcionan estas definiciones. Está bien, Tommy, sí, es el N1, como decías. Voy a dejar acá me parece que terminamos la primera parte. La segunda parte dice, ahora lo que tenés que suponer es que el límite para n tendiendo a infinito de f de xn es L para toda sucesión que converge a C. Y querés demostrar que entonces el límite para x tendiendo a C de f de x es L. Bueno, esto capaz que es un poquito más fácil. Pero bueno, de nuevo lo que voy a involucrar es todas las definiciones que tenemos a mano y ver cómo las relaciona entre ellas. Voy a dejar acá el 6. Quiero que charlemos de los que quedan. Esta práctica es larga de nuevo, pero tiene muchas cosas que no nos vamos a detener tanto. No sé si la estuvieron ojeando. Eh, Ahora lo que vamos a hacer es mirar algunos después de la continuidad de lo que habla el libro, es de estos teoremas de valor, valores extremos y valores intermedios, esto, de la sección 2.2. Y después, si estuvieron leyendo el libro o estuvieron haciendo las cosas con Roberto, el libro se detiene mucho en cosas de componer funciones, funciones inversas, senos y cosenos, funciones exponenciales, y da muchos ejercicios de esas cosas, ¿sí? De funciones inversas, de composición de funciones, todos los que no tengan que ver con cálculo, o sea, todos los que no tengan que ver con continuidad o límites o cosas así, como por ejemplo, no sé, por ejemplo, el 17. Esto bien podría ser un ejercicio de un curso que ya hicimos, ¿no? Que dice, bueno, toma estas funciones, decime cuáles son las composiciones. Sí, está bien, hay que repasarlo, pero no los vamos a hacer acá porque ya hemos hecho estos ejercicios, incluso creo conmigo en el curso de álgebra 1.
Así que digo, tiene muchas cosas que, bueno, repite, pero son cosas que ya sabemos y no nos vamos a detener en la práctica de hacerlo. Si necesitan repasar, tienen ahí los ejercicios para hacerlo. Si me quieren preguntar, lo miramos. Pero solamente me voy a detener en los ejercicios que involucren conceptos de cálculo como la continuidad, como los límites y estas cosas nuevas. Bien, no sé por qué estaba diciendo eso, porque todavía antes de llegar a eso tenemos que mirar un poco los de valores extremos y valores intermedios. Miremos el 7, aunque sea lo leemos, no lo voy a hacer, se los voy a dejar para ustedes. El 7 dice, supongamos que tenemos tres funciones que están definidas en un intervalo que contiene a C y que son continuas en C, y además suponete que la H, la tercera de ellas, en C no es nula, porque quieres dividir por H. Dice mostrar que puedes sumar estas funciones, multiplicar funciones y dividir funciones siempre que la de abajo no sea cero en C. Y lo que tenés es de nuevo una función continua. ¿Sí? Es una cosa que ya habíamos usado alguna vez cuando dijimos, bueno, pero si es continua la suma y el producto, sí, es continua la suma y el producto y el cociente de funciones continuas, porque lo vamos a demostrar en este ejercicio. ¿De qué se va a seguir esto? No sé, ¿quieren que hagamos un bosquejo de cómo sería la suma? Vamos a hacer la suma y hacen ustedes lo otro, pero es inmediato. ¿De qué se sigue esta propiedad? Y de que la continuidad viene a través de un límite, y los límites, si ambos existen, se pueden repartir en la suma, por ejemplo, y en el producto, y también en el cociente, por ejemplo. Suponete que tenés f y g continuas en C. ¿Qué significa eso? Esto significa, si quieren repasemos, hay un montón de definiciones de continuidad, pero una que es muy útil es que esto es que estas dos igualdades son ciertas. El límite cuando x tiende a C de f de x es f de C, y el límite cuando x tiende a C de g de x es g de C. Esta era la definición una de las definiciones de continuidad alternativas, que es compacta, pero tiene un montón de cosas. Dice, bueno, que este límite existe, que la función está definida en C y que estos dos números coinciden, y lo mismo para la g. ¿Qué queremos demostrar? Voy a escribir lo que sabemos y lo que queremos demostrar y se van a dar cuenta ustedes que es inmediato, ¿no? Queremos demostrar que la función f más g, como una función, es continua. O sea, lo que queremos demostrar que el límite para x tendiendo a c de la función f más g evaluada en x es igual a la función f más g evaluada en c. ¿Sí? Esta es una nueva función f más g, la voy a evaluar en x y quiero ver que el límite para x tendiendo a c de esta nueva función es f más g. Pero bueno, si quieren hagamos la línea, no sé, que no esté completo aunque sea la suma. Fíjate, veamos. El límite para x tendiendo a c. Antes de aplicar ningún límite ni nada. ¿Qué significa f más g? Acá yo lo escribo así porque soy un pesado, pero es una nueva función que se le aplica a un x. Pero ¿qué significa aplicar la función suma a un x? ¿Sí? Significa, antes, si querés hacer un corchete acá gigante, antes no tiene nada que ver con el límite esto. ¿Qué significa la función suma evaluada en x? Esto significa, voy a copiar el límite, pero no estoy aplicando el límite todavía. Esto significa f de x más g de x, ¿no? Esa es la definición de la suma de dos funciones. Y ahora es inmediato, como si este ejercicio. ¿Qué quiero hacer ahora? Díganme ustedes. Se distribuye. Claro. ¿Puedo distribuir los límites de la suma? Y sí, es un ejercicio que ya hicimos, siempre que ambos límites existan, pero esa es la hipótesis. Y ahora, si quieren, sigo abajo. ¿Y ahora qué hago? Y bueno, ahora sabes cuánto vale cada uno de estos límites, porque de nuevo, es la hipótesis. Entonces f de c más g de c. Y si querés terminarlo y llegar a lo que dijiste que ibas a llegar, bueno, f de g más c de g es la definición de la suma de dos funciones evaluada en c. En realidad no sé si hicimos eso, o sea, si podríamos con lo que hicimos distribuir el límite.
¿Por qué? No sé, me entra en duda porque lo probamos cuando son sucesiones. Ah, no, pero para funciones está en el libro seguramente. No sé si lo probamos nosotros, pero eh, Bueno, sí, está en el libro, está la sí, álgebra claro. de los límites, sí. Enseguida está. Eh, No está la demostración igual en el libro, pero o sea, va a ser por definición, claramente, pero sí, sí, seguro. Ay, no tengo mouse y estoy con la teclita esta. No, esto no. Después tiene que estar. página 62. 62, 60, 61. Acá está, sí, ¿ves? Hay una álgebra. Sí, no está probado, pero es No, inmediato. No es muy difícil de probar, pero sí estamos usando el teorema 2.1. Hay una álgebra de los límites que me permite que siempre que existan, este, y que el que voy a dividir no sea cero, esto es como que siempre es lo mismo. sí, lo Entonces puedes anda todo distribuir. bien. Sí, Claro. sí, sí, sí. Teorema 2.1, si quieren lo ponemos acá. Esto sería el teorema 2.1. Sí, digo, a ver, uno me parece que se va formando una idea un poco más global de todo, y ya vamos entendiendo qué cosas podemos hacer y qué cosas no, y qué cosas son parecidas en funciones y en sucesiones. En definitiva, es todo lo mismo. En definitiva, lo que vimos con el ejercicio anterior, entender el concepto de límite para sucesiones y entender el concepto de límite para funciones, eh, son como conceptos equivalentes. Digo, uno caracteriza al otro. Entonces, como sí, cosas que uno espera que pasen, ya, bueno, sí, si para sucesiones valía, sí, si para funciones valía. La continuidad uno la puede repartir en la suma, porque la continuidad no es más que un límite. Perfecto. Bien, lo mismo va a valer para el producto y lo mismo va a valer para el cociente. Les dejo a ustedes que lo escriban bonito, pero no voy a decir más que eso. Esto es muy útil porque ahora uno puede probar la continuidad para una función sencillita y agarrar una función más difícil y descomponerla en sumas y productos y cocientes de funciones continuas y estar seguro de que la función es continua porque funciones más sencillas son continuas y las estoy armando, sumando, multiplicando o dividiendo funciones que ya sé que son continuas. Pero, bueno, y de nuevo, no digo nada, el libro tampoco dice nada, pero las potencias, se va a seguir, las potencias, cuando uno quiera ver las potencias naturales, también van a ser ciertas, que la potencia natural de una función continua es continua, pero la potencia natural no es más que multiplicar muchas veces. Así que, nada, lo mismo, voy a hacer el distraído igual que el libro. Entonces, tenemos esta función, que ahora sí ya es un poquito más complicada, pero me dice, considera la función x a la 32 más x a la 10 más menos 7, perdón. Voy a andar un poquito si quieren. Dividido x cuadrado más 2. El intervalo menos 20, 120. Dice, f, ¿está acotada en ese intervalo? ¿Por qué? Primero, ¿está definida en ese intervalo? No, ya estamos trabajando con funciones. Siempre, cuando una función, tenemos que decir, bueno, pero ¿cuál es el dominio de esa función? ¿Está definida en este intervalo donde la estoy analizando? Si no, ¿qué sentido tiene preguntarme si está acotada, no? Está definida significa si el intervalo está dentro del dominio. ¿Cuál es el dominio de esta función? Los reales. Los reales. ¿Cómo? Si estás dividiendo. Bueno, pero estás dividiendo por algo que es siempre positivo. Porque x cuadrado es un número positivo, o no negativo al menos. Podría ser 0 x cuadrado, pero le está sumando un número no negativo a 2. Así que siempre el denominador es mayor o igual que 2. Así que nada, pongamos observación. Observar que x cuadrado más 2 es mayor o igual que 2. O sea que sí, no hay ningún problema. Esta función está bien definida en todos los reales. Ahora, ¿es acotada en el intervalo menos 20, 120? Y acá, bueno, si no lo recuerdan, repasen algunos de los teoremas que todavía no vimos, porque esa va a ser la clave. Es acotada aquí.
¿Qué significa que sea acotada? Significa, si quieren lo refraseamos, recordar, f es acotada en algún intervalo i, o en algún conjunto i del dominio, algún subconjunto i del dominio, que podría ser todo el dominio, si existe un m grande, tal que f de x es menor que m, para todo x en i. Esto es recordar, ¿no? O sea, la definición de acotada, ¿sí? Bien, gráficamente, ¿qué significa acotada? Así que sigamos analizando un poquito esto. Que si uno hace un par de ejes, que si uno hace un par de ejes y marca, por ejemplo, el intervalo que nos interesa. No, ¿cómo era? Menos 20. 120. Que exista alguna tapa, dice. La acotación significa que exista alguna tapa en el sentido de que por arriba y por abajo, ¿no? Porque acá lo pongo en valor absoluto. Esto uno lo puede reescribir como que f de x está entre m y menos m. Entonces, la acotación significa que exista algún m. No sé cuánto, no sé cuál es la escala de este dibujo. Ay, pero que exista algún m, tal que la función no se pasa de acá, ni de acá. ¿Sí? Esta escala no voy a dibujar la función ni nada. Esto es una escala, que no sé cuánto vale esto. Este m puede ser tan grande como yo quiera, pero siempre que haya un m, que me garantiza de que vos pones este techo acá y este piso acá, y la función acá puede ser lo salvaje que quieras, pero no se va a ir ni para arriba del m ni para abajo del menos m, entonces la función es acotada. Bien, uno podría tratar de pensar si tiene un máximo, tratar de encontrar el máximo de esta función, pero ya cuando la función se pone un poquito brava, qué sé yo, analizar un poco esta función, podríamos dibujarla para ver si la respuesta es sí o no, y después vemos cómo lo justificamos. Podríamos dibujarlo en el R, esta función explota, no sé si explota, pero va a crecer muy muy rápido, porque, qué sé yo, ¿cuánto es 120 a la 32? Ni siquiera lo voy a meter en R porque me va a dar error, ¿no? 120 a la 32 ni siquiera, no sé, no me da, sí, me va a dar error. Me va a dar un número muy muy grande. Pero tengo otras herramientas que más analíticas, más del cálculo, que me van a permitir garantizar que esta función está acotada. Y estoy hablando de, si ya lo vieron, muy bien, y si no, se los presento. Estos teoremas que hablan de valores extremos y valores intermedios, que es lo que quería que hablemos hoy. Entonces, el teorema de valores extremos, o del valor extremo, no sé cómo será la traducción, dice que si tienes una función continua en un intervalo cerrado, entonces f alcanza tanto el máximo como el mínimo en algún punto del intervalo. Entonces, la pregunta que yo les hago, ¿es f continua? Esta que estamos mirando ahora. ¿En todo el intervalo? Sí. Sí. Porque, bueno, por el álgebra de las continuidades que establecimos en el ejercicio anterior. X es una función continua porque ya sabemos que X es una función continua. X a la 32 es una función continua, porque ya dijimos que el producto de funciones continuas es es una función continua, entonces la potencia natural de una función continua también. X a la 10 también es una función continua y las constantes también son funciones continuas. Entonces, cualquier polinomio en realidad es una función continua. ¿Sí? ¿Eh? Entonces, del ejercicio anterior, se sigue que, por ejemplo, un montón de cosas se siguen, pero por ejemplo, cualquier polinomio es una función continua.
Y el polinomio en X es una función continua. Bueno. No, me van a retar. Un polinomio no es una función, es un objeto matemático, qué sé yo, que vive en un espacio. Cualquier función polinómica es una función continua. Es una función continua. Fenómeno. Pero no es una función polinómica, es una función racional la que tenemos. Bueno, pero también del ejercicio que vimos recién, cualquier función racional es una función continua, siempre que no se anule el denominador, ¿sí? Porque fíjate lo que decía el ejercicio 6. Decía, sí, podés dividir funciones continuas y tener una función continua, sí, siempre que el denominador no se anule. Fenómeno. Entonces, además, o bueno, vamos a ver, luego, x a la 32, ¿cómo era? Más x a la 10, menos 7, dividido x al cuadrado más 2, es continua, en todo R en realidad, para cualquier punto de R, pues x al cuadrado más 2 mayor o igual que 0 siempre. Mayor o igual que, sí, mayor que 0 siempre. Siempre quiere decir para todo x en R. Acá una cosa, que por ahí estoy usando medio intercambiable la noción de continuidad en un intervalo, de continuidad como función continua. La continuidad está claro que continuidad significa continua en un punto. Es continua, entonces acá lo que quiero decir es continua en todo R. ¿Qué quiere decir? Que para cada punto de los reales, la función es continua. Entonces esta función que es racional es continua siempre que esté en un intervalo que no anula el denominador. Pero bueno, como este denominador no se anula nunca, es continua para todos los números reales esta función. ¿Sí? O sea, para cualquier C en R, el límite de f de x para x tendiendo a C es f de C. Bien, ¿qué nos dice el teorema de valores extremos para una función continua? Vamos a copiarlo. Ay, ¿dónde me lo puso? Por acá. Entonces lo que nos dice el teorema de valores extremos es que f alcanza su máximo y su mínimo en algún punto del intervalo AB. AB lo vamos a considerar el menos 20, 120, ¿no? Luego, entonces, por este teorema, f alcanza su máximo y su mínimo en AB en algún punto, en algún punto de AB. Alguno para el máximo y alguno para el mínimo, ¿no? No va a ser el mismo, solo que la función sea constante. Porque eso va a implicar que es acotada. Es inmediato, ¿no? Pero si no se convencieron, lo charlamos un poquito más. Si una función alcanza el máximo y el mínimo, ¿qué significa que alcanza el máximo y el mínimo? Significa que esto es, si quieren lo reescribimos. Existen C1 y C2 en el intervalo AB, tales que f de C1 es el máximo. Bueno, vamos a escribirlo como una desigualdad. Estoy quedando sin tiempo. Bueno, volvemos a entrar. Tales que f de x es menor o igual que f de C1
para todo x, bueno, y f de x es mayor o igual que f de C2 para todo x, no en R, sino en AB, ¿no? Siempre lo estoy mirando en ese intervalo, ¿sí? O sea, ¿qué significa esto que lo dice así en palabras? ¿Qué significa que la función alcance su máximo y su mínimo en algunos puntos de AB? Significa que hay dos puntos que podrían estar en el extremo, ¿no? Yo los voy a dibujar en el medio, pero podrían estar en el extremo. Yo sé que hay un punto por acá, qué sé yo, C1 y C2, que pueden estar en cualquier lugar del intervalo, tales que, bueno, voy a dibujar f de C1 por acá, y voy a dibujar f de C2 por acá, y yo sé que la función alcanza el máximo en C1, y el máximo vale f de C1, y el mínimo en C2, y el mínimo vale f de C2. Entonces, gráficamente, ¿qué significa? Que para todos los otros puntos vos la vas a dibujar donde vos quieras, pero nunca te vas a pasar de este valor, ni te vas a pasar para abajo de este valor. Entonces, qué sé yo, va a ser cualquier cosa la función, no sé cómo hace, pero acá llega el máximo seguro, y no se va a pasar, pues baja si querés, puede volver a subir, pero no va a poder pasarse de este, porque ya sé que este es el máximo. Y acá tiene que bajar, llegar hasta acá, y después no puede seguir bajando, tiene que subir, en algún momento puede volver a bajar, pero nunca va a poder bajar de este valor. Entonces, digo, es inmediato que si alcanza el máximo y el mínimo, la función es acotada, porque ¿qué puedo tomar como m? ¿Cómo elijo m? Un número más grande que C1. Listo. ¿No? Un número más grande que C1, Que eh, FC1, ¿no? que f de Sí. C1. Ojo, porque fíjate, acá lo hice a propósito. Bueno, no se nota tanto, pero parece que si yo pongo el m acá, el menos m capaz que me queda por acá. Y entonces no va a estar en la franja. Tiene que ver con S1 y tiene que ver con f de C2, me parece. Tiene que ser más grande que el valor absoluto de los dos. Qué sé yo, no sé, a veces si tomo, no sé. Alguno que sea más grande que el valor absoluto de los dos, por ejemplo, no sé. F de C1 más f de C2. No sé, por decir algo. Algo que me garantice de que el m está arriba de f de C1 y que el menos m está abajo de f de C2. ¿Está bien? Pero sí, está claro, que si alcanza un máximo y un mínimo, en algún lugar vas a poder poner la tapa. ¿Sí? Te fijas un poquito más arriba de acá, un poquito más abajo de acá, lo que haga falta, son dos opciones que tenés. Te quedas con la más grande, el máximo o lo que sea, y pones la tapa en algún lugar. Sí, porque acá hay una tapa por arriba y una tapa por abajo. Acotada significa en valor absoluto, ¿no? Tiene que ser menor que m y mayor que menos m. Y también hay una cosa que depende de lo que signifique el máximo. El máximo generalmente uno lo tiene que definir con el menor igual. Y en cambio acá, cuando uno pone acotada, si van a ver la definición del libro, no sé, pero me parece que dice que f de x tiene que ser menor que m. Entonces a lo mejor si uno pone, no sé, f en C1, llega justo a m y entonces tiene que poner m más 1 o 2m, qué sé yo, no sé. Cosas técnicas que se las dejo para que las piensen ustedes. Pero nada, entender la importancia de las funciones continuas, entender la importancia del teorema de valores extremos, que me garantiza que la función se puede descontrolar, pero no tanto adentro de un intervalo cerrado si es una función continua. No se puede ir a infinito. No puede tener una cosa que una asíntota vertical, por ejemplo, si es que ya entendemos de alguna manera qué significa eso. Ok. Entonces, una buena forma de decir que una función es acotada es probar, por ejemplo, que es continua eh, en un intervalo cerrado, ¿no? Que es acotada en un intervalo cerrado, bueno, probar que es continua en ese intervalo cerrado. Ahora uno dice, ¿qué? ¿Para qué me sirve este teorema? Malísimo este teorema, uno dice, porque me dice que hay, pero no me dice cuánto, no sé, o sea, no puedo elegir el m porque no sé cuánto vale fs1 ni sé cuánto vale fs2. Me dice que hay dos puntos donde vale el máximo y el mínimo, pero no me dice si ese punto vale 100.000, 100.000 millones, no me dice nada, no me da nada de información. Bueno, sí, es así, estos teoremas son así, Eso me son de hiciste acordar existencia. que quería preguntar. Siempre en todo lo que sea teoremas, definiciones de cosas así, de intervalos, siempre son intervalos cerrados. ¿Por qué no se puede hacer intervalo abierto? O Y semiabierto. el ejemplo más claro es, si vos mirás, por ejemplo, la función 1 sobre x. Dale, te dejo para que lo pienses, te pongo el ejemplo y después vos te convences de por qué. Pero si vos pones la 1 sobre x, te acordás de la 1 sobre x, ¿no? La 1 sobre x, qué sé yo, x, Sí, sí, el asíntota en cero, sí, 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 la eso. habíamos visto.
tiene una asíntota en 0, porque si el x es muy pequeño, 1 sobre x se hace cada vez más grande. Voy a dejar solamente la parte positiva, ¿no? Pero tiene esta pinta. Acá en el 1 vale 1. Es una hiperbolita. En el 1 vale 1. Bueno, ¿qué pasa si yo miro la función 1 sobre x? Entonces, esta afirmación. Uno sobre x, por ejemplo, es continua en 0,1. Abierto. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que para cada punto en el 0,1 abierto, la función 1 sobre x es continua. ¿Y eso es cierto? Sí, es cierto. Porque te podés tomar, o sea, lo que te dice es, bueno, dame cualquier punto del 0,1, pero no es 0. Si yo te meto un punto en el 0,1, no es 0. Y la función, a ver, lo que digo es esto. Ajá. ¿Esto qué quiere decir? Claro, creo que ya sé es por dónde Esto va. Es lo es que vimos el otro día, de para que el cualquier, límite eso, o sea, para tiene que estar cualquier por punto los lados. C en el 0,1, f de x es continua. Es cierto, eso parece mentira, pero sí, es cierto. Porque si vos te das un punto C que está en el abierto 0,1, sabés que este, no es 0. Entonces date un punto C. Pero vos decís, bueno, pero me lo doy muy cerquita de 0. No importa. Fíjate, yo me doy un punto C acá. C, igual, no sé, 0,001. Bueno, ¿cuánto vale f de C? F de C vale 1 dividido 0,001. O sea, ay, no sé, 100 o 1000. 10, 100, 1000, ¿no? Ay, no sé hacer cuentas, chicos. Bueno, 100 o 1000, no sé. A ver, si pongo 0,1 es 10, si pongo 0,01 es 100, si pongo 0,001 es 1000. Perfecto. Este, entonces, vos te vas acá y si esto vale 1, qué sé yo, el 1000 va a estar por acá arriba, ¿no? Por acá va a estar el 1000. Acá está el 1000. Entonces acá la función vale esto, justo toma este valor. Pero, y acá, bueno, crece también, así, rapidísimo y así. Parece como una recta vertical si vos la mirás muy de cerca. Pero no importa. Eso que parece una recta vertical, cerquita del punto 0,001, es continua. ¿Sí? Si vos le haces mucho zoom. Sí, sí, si me acerco al 0,01 por izquierda o por derecha, me acerco al 1000 por arriba o por abajo, no importa. Pero la función es continua. En 0 no. 0 ni siquiera está definida. Pero en cualquier punto que vos te muevas a la derecha de 0, por más poquito que te muevas, ya es una función continua. Porque lo que hay que entender es eso, que la continuidad es una cosa muy local. No mira toda la función. Y dice, no, pero fíjate que en el 0 explota. Bueno, pero apenas te despegas un poquito del 0, te alcanza con tener un intervalito donde vos digas, bueno, sí, si me acerco al 0,0001, me voy a acercar al 1000. Y ya está, es continuo. Eso, la continuidad y todas estas cuestiones de límites son cosas muy, muy locales. Bueno, pero, esto también está clarísimo. F de x no tiene un máximo. O f no alcanza, no tiene máximo. En el 0,1. ¿No? Pues si vos me decís, sí, yo le puedo poner una tapa. Bueno, ¿a dónde? ¿Está bien? No tiene un máximo en el 0,1. Sin embargo, es continuo. Entonces digo, nada, está, es un contraejemplo. Uno necesita que el intervalo sea cerrado. Para poder garantizar eso. Porque de alguna manera el extremo podría estar en el extremo del intervalo. El máximo podría estar en el extremo del intervalo, que de hecho es lo que pasa, digamos, de alguna manera acá. Qué sé yo, el máximo está en el 0, sí. Te vas más y más a la izquierda y subís más y más y más y más. Che, se corta esto. Volvemos a entrar y charlamos un poquito de alguno del valor intermedio y cortamos. Dale, O mejor dale, lo dale. corto yo, así no tenemos que esperar. Lo corto y entramos de nuevo.